En el principio no había silencio. Había algo peor que el silencio. La ausencia total de todo. Sin luz, sin sonido, sin tiempo. Y entonces, en una fracción de instante que ningún reloj podría medir, todo comenzó. Esta es la historia del lugar más buscado en la historia de la humanidad. El jardín donde el primer hombre abrió los ojos por primera vez. Y hoy lo vamos a reconstruir con inteligencia artificial. Cierra los ojos un momento. Intenta imaginar un mundo sin cicatrices. Cada hoja perfecta, cada río cristalino, cada animal mirando al hombre sin miedo y el hombre mirando al animal sin hambre. Un mundo donde el aire parece saturado de una presencia invisible, pero completamente real, como si el oxígeno y lo sagrado fueran la misma sustancia. Eso es lo que el Génesis describe. Y eso es lo que cada cultura humana, en cada rincón del planeta, recuerda con una nostalgia que no puede explicarse racionalmente, porque apunta a algo anterior a la memoria individual, anterior a la historia escrita, anterior al lenguaje mismo. La pregunta no es simplemente ¿existió el Edén?, sino algo más perturbador. ¿Por qué todos lo recordamos? No es solo el Génesis hebreo, son los sumerios con su Dilmun, tierra sin enfermedad ni muerte, los griegos con su edad de oro, cuando los hombres vivían como dioses, los persas con su Airyana Baeja, el hogar primordial, los hindúes con su Satya Yuga, los mesoamericanos con su Tamoanchan, el lugar del origen florido. Culturas separadas por océanos y milenios, todas apuntando en la misma dirección. Hubo un tiempo en que todo era distinto. Y algo salió terriblemente mal. Un mito no es una mentira. Es una narración que comunica verdades fundamentales usando el lenguaje del símbolo. Los mitos son, frecuentemente, más verdaderos que los reportes históricos, porque alcanzan dimensiones de la realidad que los datos arqueológicos nunca tocan. Pero hay algo nuevo en este debate. La geología, la paleoclimatología y la oceanografía modernas han comenzado a encontrar evidencia de transformaciones catastróficas en el paisaje del Medio Oriente antiguo que coinciden de manera sorprendente con elementos del relato del Génesis. Y aquí entra nuestra herramienta. La IA no resuelve el debate teológico. No puede decirnos si el Edén fue un lugar literal o una verdad espiritual en lenguaje narrativo. Pero puede tomar datos satelitales, modelos paleoclimáticos, análisis botánicos y registros arqueológicos, y construir una imagen de cómo pudo haber sido ese mundo primordial. La IA es nuestro telescopio temporal. Hoy lo apuntamos hacia el principio. El Génesis no es vago sobre la ubicación del Edén, es sorprendentemente específico, y esa especificidad es uno de los argumentos más intrigantes a favor de una interpretación geográfica, al menos parcialmente literal. Y salía de Edén un río para regar el jardín, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, el nombre del segundo río es Gijón, y el nombre del tercer río es Hiddekel, y el cuarto río es el Éufrates. 2 de estos ríos son identificables sin duda. El Hiddekel es el Tigris y el Éufrates es el Éufrates. Monumentos geográficos que siguen fluyendo hoy, las arterias que irrigaron las primeras civilizaciones de Mesopotamia. El problema es que hoy el Tigris y el Éufrates no nacen del mismo punto, solo convergen al sur, en el actual Irak. Un jardín donde un río se repartía en 4 brazos requeriría un origen común que en el mapa actual no existe claramente. ¿Y si el mapa actual no es el mapa original? Imágenes satelitales de radar de penetración de suelo han revelado cursos de ríos secos, canales antiguos
que sugieren que el paisaje hidrológico del Medio Oriente cambió dramáticamente en los últimos 10 a 12.000 años. Al final del Pleistoceno, los niveles del mar eran hasta 120 metros más bajos que hoy. Lo que hoy es el Golfo Pérsico era tierra firme, fértil, irrigada, cubierta de vegetación, uno de los refugios más hospitalarios para la vida humana durante la última glaciación. Luego el hielo se derritió. El Océano Índico avanzó hacia el norte. Una tierra habitada durante milenios quedó sumergida bajo 40 metros de agua salada. Es esto lo que el Génesis recuerda. Es la expulsión del Edén, el recuerdo traumático de una inundación que destruyó el hogar original de la humanidad. Las coordenadas nos llevan invariablemente hacia la misma región, el creciente fértil. Si la geografía del Génesis apunta hacia algún lugar con mayor insistencia, ese lugar es Mesopotamia, la tierra entre el Tigris y el Éufrates, hoy correspondiente al Irak moderno y partes de Siria y Turquía. No es coincidencia menor que esta región sea considerada la cuna de la civilización organizada. Aquí surgieron las primeras ciudades, se inventó la escritura, se codificaron las primeras leyes. Y aquí, en textos sumerios que preceden al Génesis hebreo en al menos 1000 años, encontramos el mito de Dilmún. En Dilmún, el cuervo no graznaba, el milano no chillaba, el león no mataba, el lobo no arrebataba el cordero, la paloma no inclinaba la cabeza. Un mundo sin violencia, sin muerte, sin trabajo penoso, idéntico en esencia al Edén del Génesis. Los paralelos son tan extraordinarios que algunos académicos argumentan que el autor del Génesis adaptó el mito sumerio. Otros sostienen que ambas tradiciones preservan una memoria común de un estado real anterior. Lo fascinante es que Dilmún era asociado por los sumerios con la actual isla de Bahrein y la costa noreste de Arabia Saudita, exactamente donde los investigadores modernos ubican la tierra sumergida que podría corresponder al Edén bíblico. La concordancia entre la mitología sumeria más antigua y los datos geológicos modernos no es fácil de desestimar. No todos los investigadores miran hacia el sur. Algunos miran hacia las montañas del norte. El altiplano armenio, compartido por Turquía Oriental, Armenia, Azerbaiyán e Irán noroccidental, tiene una característica única. Es la fuente de los ríos más importantes del Medio Oriente. El Éufrates nace aquí, cerca del lago Van. El Tigris también. El río Araxes, candidato al antiguo Gijón o Pisón, corre por esta zona antes de desembocar en el mar Caspio. Es la única región del mundo donde existe, al menos aproximadamente, un punto de origen común para tantos cursos de agua importantes. Las tradiciones armenias más antiguas consideran su tierra el lugar del origen de la humanidad. El monte Ararat, la montaña más icónica de Armenia, es también donde el Génesis ubica el reposo del Arca de Noé. Que la tradición sitúe tanto el Edén como el nuevo comienzo postdiluviano en la misma región no parece casual. La IA, procesando datos topográficos junto con modelos climáticos del Holoceno temprano, genera imágenes de un altiplano armenio radicalmente diferente al actual, más verde, más húmedo, con bosques densos cubriendo laderas que hoy son estepas áridas, un paisaje que en efecto podría haber parecido paradisíaco. Pero hay una tercera candidata, y quizás sea la más fascinante de todas. En 2010, el geólogo Jeffrey Rose publicó un artículo que sacudió la arqueología del Medio Oriente. Su tesis, durante el Pleistoceno tardío y los primeros milenios del Holoceno, el Golfo Pérsico no era un golfo, sino una vasta llanura fértil y habitada.
Los datos son sólidos. Análisis de sedimentos del fondo del Golfo revelan capas de suelo antiguo, restos de vegetación terrestre, indicios de cursos fluviales. El fondo del Golfo tiene menos de 30 metros de profundidad en su mayor parte. Con niveles del mar de la era glacial, toda esa área era tierra firme. Y no solo tierra firme, tierra excepcionalmente fértil, donde el Tigris, el Éufrates y otros ríos confluían antes de desembocar juntos en el Océano Índico. El modelo que la IA construye con estos datos es extraordinario. Una llanura de aproximadamente 200.000 kilómetros cuadrados, verde, irrigada, temperada, rodeada por desiertos y montañas que habrían actuado como barreras naturales. Un jardín natural de proporciones continentales. Esta tierra desapareció gradualmente entre el año 8000 y el 5000 a.C. Gradualmente en términos geológicos, pero potencialmente catastrófico en términos humanos. Hay evidencia de eventos de inundación rápida, donde el mar avanzó metros por año, suficiente para desplazar poblaciones enteras en una sola generación. ¿Sobrevivieron sus habitantes? Migraron hacia Mesopotamia, el Levante, el subcontinente indio, llevando consigo el recuerdo traumático de un hogar perfecto que el agua se tragó. Si es así, tenemos una explicación tanto geográfica como psicológica de por qué el mito del Edén perdido es prácticamente universal. No porque todos los pueblos hayan leído el Génesis, sino porque muchos de ellos descienden de quienes vieron desaparecer su hogar bajo las aguas hace entre 6 y 10.000 años. La IA sintetiza estas tres teorías en un mapa compuesto. Las montañas armenias como fuente, Mesopotamia como corredor, el Golfo Pérsico primigenio como destino final, llanuras cubiertas de hierba alta, meciéndose en vientos templados, bosques, galerías siguiendo el curso de los ríos, humedales extensos donde aves de todas las especies se congregan en nubes que oscurecen momentáneamente el sol. Un mundo que existe hoy solo en fragmentos, en los ecosistemas más remotos y protegidos del planeta, pero que en ese período primigenio se extendía ininterrumpido sobre 200.000 kilómetros cuadrados. Un jardín enorme, perfecto, irrigado, vivo. Llamémoslo imposible, porque eso es exactamente lo que parece. Un ecosistema sin enfermedades, sin plagas, sin sequías, sin la guerra eterna entre organismos que define toda la biología moderna. La ecología contemporánea se construye sobre la competencia. Recursos limitados. Los más adaptados sobreviven. Los menos adaptados son desplazados o devorados. Pero el Génesis describe un sistema radicalmente diferente, donde la abundancia es la norma y la relación entre organismos es de complementariedad, no de conflicto. Algunos investigadores proponen que esto no viola las leyes naturales, sino que describe su versión original no distorsionada. Los etólogos modernos han documentado que animales normalmente depredadores y presas coexisten pacíficamente en condiciones de abundancia extrema. El comportamiento no está enteramente determinado por la genética, sino por el contexto ecológico. La flora edénica va más allá de la abundancia. Árboles frutales permanentemente cargados, sin estaciones de hambre, sin plagas. Un ciclo de producción que no conoce interrupciones. La IA toma como punto de partida los ecosistemas tropicales más productivos conocidos, el Amazonas, el Congo, los bosques del Pacífico, y amplifica sus características: mayor densidad de especies frutales, ausencia de espinas y toxinas defensivas, que son adaptaciones a la depredación, innecesarias en un mundo sin ella. Fructificación permanente.
El resultado es una densidad y riqueza casi agobiante para el ojo moderno. Columnas de esmeralda viva sosteniendo un dosel impenetrable. Cada tronco cubierto de epífitas floridas, cada rama cargada de frutos que van del ámbar dorado al carmesí profundo. El suelo cubierto no de hojarasca muerta, sino de un tapiz de musgos de un verde casi luminoso. Y un sonido que no es silencio. El zumbido de miles de insectos polinizadores, el murmullo constante del agua, el susurro del viento entre hojas que ningún hombre ha visto marchitarse. En el centro geométrico y espiritual del jardín, el Génesis coloca dos árboles que no son simplemente plantas. Son organismos simultáneamente físicos y metafísicos, materiales y espirituales. El árbol de la vida. Olvida las representaciones iconográficas convencionales. El árbol estilizado de los frescos medievales. El árbol geométrico de la Cábala. La I.A. lo modela tomando los árboles más longevos e imponentes conocidos. El Pinus longaeva de 5.000 años, las secuoyas de 3 metros de diámetro, los baobabs que albergan familias en su interior, y los amplifica hasta dimensiones difíciles de cuantificar. Un árbol cuya copa crearía su propio microclima, cuyas raíces recorrerían el suelo del jardín por kilómetros, cuyo tronco requeriría 20 hombres tomados de la mano para rodearlo, y cuyo fruto irradia una luz dorada, que no es el dorado del metal, sino el dorado de la luz misma. El árbol del conocimiento es diferente, no menos hermoso, pero diferente en su belleza. La serpiente lo captura perfectamente, bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. La tradición popular lo convirtió en manzano por un accidente de traducción latina. Malum significa tanto malo como manzana. Pero el texto hebreo no especifica especie, solo dice árbol, solo dice que era hermoso y deseable. Lo que hace a este árbol extraordinario no es su apariencia, sino su función ontológica. Era el límite, el único lugar del jardín donde la libertad humana tenía un borde definido. De todo árbol del jardín podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Todo el jardín disponible, solo un árbol reservado. No por mezquindad, sino porque el conocimiento que confería no era información, sino autonomía moral absoluta, el derecho a definir por uno mismo qué es el bien y qué es el mal, independientemente del Creador. Una autonomía que, sin la madurez necesaria para ejercerla, sería destructiva para el hombre y para todo el ecosistema del que era parte. El Génesis incluye un detalle climático que ha fascinado a los investigadores durante siglos. No había llovido aún sobre la tierra, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz del suelo. En lugar de lluvia desde arriba, vapor que asciende desde abajo. Un sistema de irrigación ascendente, como un invernadero natural, donde la humedad emerge suavemente desde la tierra misma. Los registros paleoclimáticos del óptimo climático del Holoceno, entre 8.000 y 4.000 años antes de Cristo, confirman que el Medio Oriente era significativamente más húmedo y templado que hoy. El desierto árabe tenía sabanas y lagos permanentes. El Sahara tenía hipopótamos en sus ríos y ganado en sus llanuras. La teoría del dosel de agua sugiere que la atmósfera primigenia podría haber tenido mayor concentración de vapor en capas estratosféricas altas, actuando como filtro ultravioleta y termorregulador, manteniendo temperaturas uniformes en toda la superficie terrestre y haciendo innecesarias las lluvias torrenciales.
La IA produce imágenes de un mundo sin estaciones dramáticas. Temperatura permanente entre 20 y 28 grados Celsius. Un amanecer que no explota en naranja, sino que transita gradualmente de azules profundos a azules más claros, como si el cielo se despertara suavemente. Un aire sin polvo, sin alérgenos, tan puro que respirarlo debía sentirse como beber agua fría, tan cargado de aromas vegetales que cada inhalación era simultáneamente alimento y experiencia estética. El Génesis es radical en su asignación dietética universal, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Herbivorismo universal. Sin depredación, sin carnívoros, sin la cadena alimentaria que hoy consideramos fundamental para el equilibrio ecológico. La biología ofrece datos sorprendentes. La depredación especializada, colmillos para desgarrar carne, garras para sujetar presas, es una innovación evolutiva relativamente tardía. Los primeros vertebrados eran omnívoros o herbívoros. Más aún, incluso en carnívoros especializados, existe una arquitectura corporal subyacente compatible con el herbivorismo. Los dientes carniceros del león están montados sobre mandíbulas que incluyen molares planos que en cualquier otro mamífero servirían para moler vegetación. En ambientes donde la competencia alimentaria disminuye, se documentan casos de carnívoros consumiendo cantidades significativas de material vegetal. La IA no inventa criaturas fantásticas. Toma las especies conocidas y las reconfigura según sus parámetros anatómicos más básicos, antes de las especializaciones que la escasez impuso. El resultado, el gran felino tumbado al sol junto a la gacela sin instinto de caza, el águila planeando sobre frutos en lugar de presas, el oso buscando bayas en lugar de salmones. Formas conocidas, comportamientos completamente extraños a nuestros ojos. La criatura más malentendida del Edén, la más reducida a un estereotipo que el texto original no justifica. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. No malvada, no monstruosa. Astuta, la más inteligente de todas las criaturas del jardín. Un animal extraordinariamente capaz, elegido como instrumento precisamente por su inteligencia aguda, su capacidad de persuasión y una belleza que haría que Eva la escuchara sin defensas. Si la serpiente hubiera sido antes de la caída lo que es después, una criatura que se arrastra sobre su vientre, Eva hubiera necesitado valentía solo para acercarse. Pero el texto describe una conversación completamente natural, sin repulsión ni miedo. La serpiente precaída debía ser fascinante. Las serpientes modernas tienen vestigios de extremidades en su esqueleto. Sus ancestros las tenían. Posiblemente bípeda o semibípeda, iridiscente, con escamas que refractaran la luz del jardín en patrones deslumbrantes, con una voz musical y persuasiva. La IA la modela como algo entre un dragón de Komodo y un ave del paraíso, erguida, inteligente en su expresión, cubierta de escamas que capturan la luz como un prisma. Hermosa, eso es lo fundamental. Y después, sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. La belleza erguida, reducida al polvo. El instrumento de la tentación, condenado a recordar eternamente su propia degradación con cada movimiento de su cuerpo. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Los bioquímicos modernos señalan que el cuerpo humano está compuesto de exactamente los mismos elementos del suelo terrestre: carbono,
hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, calcio, fósforo, potasio. El poema bíblico es, accidentalmente o no, una descripción bioquímicamente precisa, pero el texto añade algo que la bioquímica no puede reproducir: el aliento del Creador. La distinción entre el animal y el hombre no es anatómica, sino ontológica. El hombre recibe algo de la esencia misma del Creador que ningún otro ser en el jardín posee. La condición del primer hombre no se describe en medidas ni colores, sino en estados. La desnudez sin vergüenza. No simplemente la ausencia de ropa, sino la ausencia de la conciencia dividida que hace necesaria la ropa. La autoconciencia que nace de la comparación, la vergüenza ante las propias imperfecciones. Nada de esto existía. Biológicamente, ausencia de enfermedades degenerativas, un sistema inmunológico sin concepto de patógeno agresivo, un metabolismo celular sin el proceso de oxidación que hoy llamamos envejecimiento. La IA, al generar los rostros de los primeros padres, enfrenta un problema único. No puede usar rasgos de ninguna etnia, porque serían los ancestros de todas. Los algoritmos mezclan marcadores genéticos de todas las poblaciones humanas modernas, buscando el sustrato común que subyace a toda variación étnica. El resultado es un rostro que pertenece a todos y a ninguno. Rasgos que el ojo de cualquier cultura reconoce como uno de los nuestros. Porque en un sentido profundo así es. La psicología del estado edénico es igualmente radical. Una consciencia sin dualidad. Sin la separación entre el yo que observa y el yo que actúa. Sin ansiedad, porque la ansiedad requiere un futuro imaginado que difiere del presente. Sin culpa, sin miedo a la muerte, sin soledad fundamental. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el jardín al aire del día. El Creador se paseaba, como alguien que camina por su jardín en la tarde fresca. No el Dios trueno del Sinaí, no el Dios distante de la filosofía griega. El Dios que camina y cuya voz se puede oír entre los árboles. El trabajo en ese mundo tampoco era esfuerzo penoso. Lo puso en el jardín de Edén para que lo labrara y lo guardase. Labrar y guardar, dos verbos activos, dos mandatos de participación creativa. El hombre era subcreador, colaborador del proyecto original, no espectador. La tierra respondía sin resistencia, las plantas crecían sin malezas, los frutos maduraban sin plagas. El trabajo era expresión, no drudgery, el momento más estudiado de toda la literatura religiosa mundial, el instante en que algo se rompió en la realidad. La serpiente no ataca frontalmente, usa una pregunta. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Una distorsión pequeña pero fundamental. Dios había dicho que podían comer de todos los árboles excepto uno. La serpiente reformula esto como prohibición general, convirtiendo la generosidad radical en mezquindad. Eva corrige, pero algo ha cambiado. Ahora está en un diálogo sobre la bondad del Creador. Ya no habita en la realidad del jardín, sino en una conversación sobre esa realidad. Es el primer paso fuera de la consciencia unificada, el momento en que el yo se separa de la relación y comienza a evaluar desde afuera. La serpiente avanza. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que C.S. Lewis llamaría la mentira original, la promesa de ser como Dios mediante la autonomía moral unilateral. La madurez sin el proceso de la maduración. El atajo que destruye lo que prometía construir. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos,
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. 3 niveles de deseo simultáneos: físico, estético, intelectual. La tentación operando en toda la experiencia humana a la vez. Tomó, comió, dio también a su marido. 6 palabras en castellano. El momento más breve de la narración describe el acto más largo en consecuencias de toda la historia humana. Lo que siguió no fue solo un castigo impuesto desde afuera, fue una transformación de adentro hacia afuera. Espinos y cardos te producirá. Los espinos y cardos son estructuras defensivas que la botánica explica como adaptaciones a la depredación. En un mundo sin depredación, no tienen función. Su proliferación es, desde la perspectiva del texto, consecuencia directa de la ruptura del equilibrio. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. La relación entre el trabajador y la tierra pasa de danza colaborativa a lucha. Con dolor darás a luz los hijos. El parto humano es uno de los más difíciles del reino animal. Una cabeza fetal desproporcionadamente grande respecto al canal del parto. Algunos biólogos lo atribuyen a la tensión entre el aumento del tamaño cerebral y la configuración pélvica bípeda. El texto sugiere un cambio más fundamental. La IA genera imágenes paralelas. El jardín antes, con colores saturados, luz perfecta, animales en paz. Y el mundo exterior después, tonos apagados, luz más dura, suelo resistente, animales mirándose con una nueva evaluación calculadora. El contraste es devastador, porque ambos mundos comparten los mismos elementos. La diferencia no está en los componentes, sino en la relación entre ellos. Y lo sacó, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. No una puerta cerrada, no un muro, querubines y una espada de fuego que gira sin cesar. Los querubines del Antiguo Testamento no son los angelitos rechonchos del arte renacentista. Ezequiel los describe como criaturas de 4 rostros: hombre, león, toro y águila, 4 alas y cuerpos que brillan como bronce pulido, guardianes del trono divino. Que estos seres custodien el camino de regreso dice algo crucial. El hombre no puede regresar al Edén por sus propios medios. No porque Dios sea vengativo, sino porque el ser humano en su estado post-caída no podría sobrevivir la reintegración directa a ese nivel de realidad. La espada encendida no es simplemente destructiva, define un umbral ontológico. No puedes cruzarla sin haber sido transformado. Y Adán y Eva se alejaron, llevando consigo el primer recuerdo de paraíso, el recuerdo que sus hijos heredarían, y los hijos de sus hijos, y todas las generaciones hasta hoy. El recuerdo que reaparece, ligeramente distorsionado, en la mitología de cada cultura sobre la Tierra. Los antropólogos llaman universales culturales a los patrones que aparecen en todas las culturas humanas conocidas, independientemente del contacto entre ellas. Y entre ellos, sin excepción, está el mito de la Edad Dorada perdida. Los griegos con Hesíodo. Primero los inmortales crearon la dorada estirpe de hombres mortales. Estos vivían como dioses, con el corazón libre de preocupaciones, sin fatiga ni miseria. Los fértiles campos producían abundantes y espontáneos frutos. Abundancia sin esfuerzo, comunión con lo divino, una edad que terminó por alguna transgresión. El jardín de las Hespérides, con sus manzanas doradas de inmortalidad, guardado por un dragón sin nombre que nunca dormía. ¿No es este un eco de los querubines y la espada encendida? Los hindúes, con el Satya Yuga, hombres perfectos que vivían miles de años, comida ofrecida espontáneamente, armonía con todos los seres. Los mesoamericanos, con el Tamuanchan,
el jardín del origen florido, donde una transgresión, en varias versiones, recoger flores que no debían recoger, expulsó a los primeros hombres hacia el mundo mortal. La precisión del paralelo es asombrosa. Incluso el detalle de tomar algo prohibido aparece en tradiciones mesoamericanas sin ningún contacto posible con el texto hebreo. Las opciones explicativas son pocas. O todas estas culturas preservan el recuerdo de un evento real ocurrido antes de la dispersión de la humanidad, o las verdades más profundas sobre la condición humana se expresan inevitablemente en estas formas narrativas universales, o ambas cosas a la vez. Lo que no puede explicarse honestamente es el carácter sistemático de estas convergencias. No es una coincidencia, es una señal. En 1994, el arqueólogo Klaus Schmidt inspeccionaba las colinas del sureste de Turquía cuando notó piedras emergiendo del suelo con una regularidad que no parecía natural. Lo que descubrió en 20 años de excavaciones cambió fundamentalmente nuestra comprensión del origen de la civilización. Göbekli Tepe, colina del vientre en turco, es el templo más antiguo conocido en el mundo. Data del año 9600 a.C., 12.000 años. Sus pilares de piedra caliza, algunos de 6 metros de alto y 20 toneladas de peso, están dispuestos en círculos concéntricos y cubiertos de bajorrelieves extraordinarios. Zorros, escorpiones, buitres, leones, serpientes. Manos humanas grabadas con una delicadeza increíble para herramientas de sílex. Lo más perturbador, fue construido por cazadores-recolectores, no por agricultores con excedentes de grano. Por personas que, según el paradigma convencional, deberían haber estado demasiado ocupadas sobreviviendo para construir monumentos de esta magnitud. El paradigma convencional decía: agricultura primero, excedentes después, especialización después, religión organizada al final. Göbekli Tepe invierte todo. La complejidad religiosa precede a la agricultura. El templo vino antes del granero. Schmidt propuso antes de su muerte, en 2014, que quizás la agricultura no fue un descubrimiento, sino una necesidad forzada. Quizás sus constructores vivían en un entorno tan abundante que no necesitaban cultivar. Y cuando ese entorno cambió, por clima, por sobreexplotación, por la inundación del Golfo Pérsico primigenio, se vieron forzados a inventar la agricultura como respuesta a la escasez súbita. Si esto es correcto, Göbekli Tepe no es el comienzo de la civilización, es el final de algo anterior, el memorial en piedra del momento en que la humanidad perdió su jardín, y fue deliberadamente enterrado por quienes lo construyeron, no destruido por invasores, no abandonado, cubierto de tierra meticulosamente, como si quisieran preservarlo, sellarlo, mantenerlo intacto bajo la tierra. ¿Estaban enterrando un recuerdo? ¿Sellando un capítulo que sabían que había terminado? ¿Por qué no podemos dejar de buscar el Edén? No en el sentido religioso o académico únicamente. En el más cotidiano y universal, los jardines persas, los jardines zen japoneses, los parques nacionales, las utopías literarias, los movimientos de vuelta a la naturaleza, la permacultura, el ecologismo profundo. Proyectos radicalmente diferentes que comparten una premisa única: la intuición de que existe o existió un modo de existencia humana en armonía con el mundo natural que es superior al modo de existencia de la civilización industrial. ¿Cómo se explica la nostalgia de algo que nunca has vivido personalmente? Los psicólogos junguianos dirían que es un arquetipo inscrito en el inconsciente colectivo,
porque corresponde a algo que la especie efectivamente vivió. Los teólogos dirían que es la memoria del alma, la chispa divina que recuerda su origen. Ambas explicaciones apuntan en la misma dirección. Hay algo en el interior humano que sabe que el mundo que habitamos no es el mundo para el que fuimos diseñados. Hoy, fascinantemente, la IA se ha convertido en herramienta de esta búsqueda. Los científicos usan algoritmos para modelar ecosistemas extintos y proyectar estrategias de rewilding, reintroducción de especies clave, recreación de corredores biológicos, gestión de paisajes para maximizar biodiversidad. El Amazonas, los arrecifes de coral, la tundra siberiana, los manglares tropicales, los últimos fragmentos del mundo que el Edén representaba, destruidos a velocidades que nuestros ancestros no habrían podido imaginar. La IA documenta lo que se pierde y planifica lo que puede salvarse. La misma tecnología que usamos para reconstruir el Edén perdido es la herramienta para proteger los Edenes que todavía quedan. La IA como telescopio temporal y como escudo del presente. La historia del Edén no termina en la expulsión. El arco narrativo de la escritura completa es más largo y más esperanzador que dos figuras caminando hacia un horizonte oscuro. El Apocalipsis cierra el círculo de manera explícita. En su visión final, Juan de Patmos describe una ciudad que es también un jardín, la Nueva Jerusalén, con un río limpio de agua de vida en su centro y el árbol de la vida produciendo 12 frutos, uno cada mes, con hojas para la sanidad de las naciones. El mismo árbol que los querubines guardaban al oriente del jardín, restaurado, accesible, produciendo vida no ya para 2 personas en un paraíso privado, sino para toda la humanidad reunificada. El Edén del principio era un jardín. El Edén del final es una ciudad-jardín, la síntesis de todo lo que la humanidad ha construido: civilización, cultura, arte, ciencia, con todo lo que el Edén original representaba, armonía perfecta con el Creador y con la creación. No un retroceso al estado original, sino un avance hacia algo que supera tanto el inicio como el presente. En prácticamente todas las tradiciones que tienen una narrativa de Edén perdido, existe también una narrativa de restauración futura. El Génesis, los profetas hebreos, el Nuevo Testamento, el Corán, las tradiciones zoroástricas, el nirvana budista, el retorno hindú al Satya Yuga. La estructura es siempre la misma. Lo que fue perdido será recuperado. Y lo que será recuperado superará en gloria lo que fue perdido. Es la estructura narrativa más antigua de la esperanza humana. Paraíso, caída, redención, restauración. La humanidad no solo recuerda el Edén. La humanidad espera su regreso. Cierra los ojos de nuevo. Estás en el jardín. El jardín que ningún ojo humano moderno ha visto, pero que todos llevamos inscrito en algún lugar más adentro que la memoria, más profundo que el inconsciente, más antiguo que el lenguaje. Sientes la hierba bajo tus pies, hierba que nunca ha conocido la pisada descuidada. El aire en tu piel es exactamente la temperatura perfecta, ni frío ni caliente, presente como una caricia constante e invisible. Escuchas el río, no el río turbulento que conocemos, sino el río edénico que fluye con una cadencia musical, como si el agua supiera que está haciendo exactamente lo que le corresponde. Y más allá del río, el árbol. El árbol cuya copa es más grande que un pueblo, cuyas raíces son más profundas que cualquier ciudad humana, cuyo fruto brilla con una luz que no proviene del sol, sino de algo más fundamentalmente luminoso, y caminas hacia él sin miedo.
Abre los ojos. Ya no estás en el Edén. Estás aquí, en tu propio tiempo, con sus espinos y sus cardos, y su sudor y su dolor. Un mundo que lleva las cicatrices de todo lo que se perdió. Pero llevas algo contigo, el recuerdo. Y el recuerdo verdadero no es solo pasado, es también anticipación. Recuerdas el Edén porque fuiste hecho para él y porque de alguna manera, en algún nivel que escapa a la física, pero que el espíritu reconoce, todavía te pertenece. La pregunta que el Edén hace a cada ser humano no es ¿existió? La pregunta es esta: ¿qué harás con el jardín que todavía tienes? El jardín interior, la parcela de creación que el Creador confió a tu cuidado, tu mente, tu relación con otros, tu responsabilidad hacia el mundo natural, tu capacidad de crear y proteger en lugar de destruir y abandonar. Labra y guarda. El mandato más antiguo de la humanidad sigue vigente. El Edén no es solo historia, es vocación.